Hola, hola, Dios les bendiga. En un momento empezamos. Buenas noches. Ya vamos a esperar nada más unos minutitos y empezamos. Dios les bendiga a todos los que se están empezando a conectar. Ya me aparece Memo, Claudia, el pastor. Ok, bueno, ya somos, bueno, aquí me parece que somos como 7. Entonces ya, vamos a empezar y vamos a empezar con una oración. Amén, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, mi Dios, que nos has demostrado durante el transcurso de este día. Gracias por tu cuidado. Gracias, mi Dios, porque tú has sido fiel, mi Dios, y te agradecemos todas las bondades y prodigios que has hecho con nosotros. En esta hora te pedimos que tú hables a nuestras vidas por medio de esta palabra, que tú nos animes, Señor, y que podamos estar atentos, mi Dios, a esta tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando, mi Dios, a los corazones, Señor, de cada persona que va a estar siguiendo esta transmisión, Señor, y que tú uses mi vida, Señor, como un canal, Señor, como portavoz de tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo usando mi vida. Me pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a empezar con esta pequeña reflexión. Es algo que estuve leyendo acerca de un versículo. Ahí vamos a estar hablando en la primera carta que escribió el apóstol Juan. Y yo le puse como título a esta reflexión, seguridad cristiana. Sí, seguridad a lo que somos en Dios y a lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sí, y va como un mensaje como de ánimo, de afirmarnos más en el camino de Dios, desde el recién convertido hasta el maduro espiritualmente. ¿Sí? Y les voy a estar pidiendo que me acompañen a abrir ahí sus Biblias en la primera carta de Juan, en el primero de Juan, en el capítulo 2. Ahí en primera de Juan capítulo 2 vamos a estar leyendo del versículo 12 al versículo 14. Sí, solamente estos dos versículos, primera de Juan, del capítulo 12 al versículo 14, lo voy a leer, dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Sí, yo estaba meditando acerca de estos dos versículos, o son tres, perdón, son de estos tres versículos. Y yo pensaba y estaba como que meditando por qué Juan dio estas características acerca de estos tres tipos, se puede decir, de creyentes dentro de la iglesia, dentro de, sí, pues de la iglesia.
Y ¿por qué enfatizaba esas características? ¿Sí? Que os escribe a vosotros hijitos por esto, os escribo a vosotros jóvenes por esto y a vosotros padres por tal cosa. Y investigando cuál era la razón por la que el apóstol Juan escribió esta carta, él les escribía esta carta a los lectores, a los creyentes. Decía ahí, investigué ante la incertidumbre acerca de su condición espiritual. Sí, ya que había en ese momento falsos profetas, falsos maestros, sí, que estaban enseñando a la iglesia otras enseñanzas, otras doctrinas que iban en contra de lo que los apóstoles, de los que Juan les había enseñado, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezaban a hablar gente o empezaban a recibir gente que negaban, ¿sí? La verdadera encarnación de Dios, ¿sí? O sea, que decían que Jesús la verdadera encarnación de este Cristo, o sea, que decían que este Jesús no era Dios, ¿sí? Que Dios no había venido a este mundo por medio de Jesucristo, que Dios no había enviado a Jesús, su Hijo, para la tierra, así que decían que negaban la verdadera encarnación de Cristo. Sí, y por eso es que perdón, es que Juan les escribía a ellos, sí, les escribía, él se preocupaba y les recordaba estas características o estas cosas hasta los más pequeños espiritualmente hablando y hasta los más grandes, sí, porque aquí cuando se refiere a hijitos, a jóvenes y a padres, no se refiere a hablando de una manera cronológica o en cuanto a edad física de las personas, en cuanto a niños, se puede a niños o a jóvenes hablando en edad a jóvenes o a padres hablando ya adultos, sino él se refería en la fe, espiritualmente hablando. Sí, él se refería a hijitos a los que recién se convirtieron a Dios, se convirtieron a Jesús, a los jóvenes, a los que ya tienen un poco de tiempo o más de tiempo, mediano tiempo en el camino de Dios, y a los padres, que se puede decir que ellos son los veteranos, sí, los ancianos, los que les podemos decir como los ancianos de la fe. Sí, entonces, en estos versículos del 12 al 14, ¿sí? Él escribe a todo creyente de acuerdo al nivel de desarrollo espiritual, ¿sí? Y le recordaba lo que Dios había hecho en ellos. Por lo mismo, ¿por qué? Porque estaban siendo engañados, ¿sí? Estaban recibiendo falsos maestros, falsos profetas, ¿sí? Que venían con otras enseñanzas, ¿sí? Que iban en contra del Evangelio. ¿Sí? Y como les dije, hijitos se refiere a los recién convertidos, los jóvenes, ¿sí? Los que vamos avanzando, los que van avanzando hacia la madurez, y a los padres se refiere a los padres se refiere a los veteranos en la fe. ¿Sí? Y Juan les recordaba y animaba a todo creyente, ¿sí? A seguir en Dios y que no fuesen engañados. Y y yo creo que todos, independientemente, como les comentaba, del desarrollo espiritual que tengamos, ¿sí? Todos estamos dispuestos a ser engañados. Sí, desde el recién convertido hasta el veterano. Sí, todos estamos expuestos a ser engañados a otra doctrina que va en contra de la palabra de Dios, otra enseñanza que va en contra de la verdad. Sí, y yo creo que ahorita en estos tiempos, estamos siendo bombardeados de mucha información acerca de los últimos tiempos, acerca de la Biblia, de las cosas que van a acontecer y de las que ya están aconteciendo, ¿sí? Y de lo que también va a venir, ¿sí? También hemos recibido información y sabemos de lo que puede venir, ¿verdad? Y Dios nos exhorta a que nosotros sigamos firmes, ¿sí? Él nos está advirtiendo a que no seamos engañados, ¿sí? Y por eso Juan se refiere específicamente a estas tres, se puede decir, pongámoslo como niveles en el desarrollo espiritual, ¿sí? Le dice, voy a enfatizar en estos tres
tres tipos de creyentes. Él les habla, como se refiere aquí, a los hijitos, a los recién convertidos. Les dice, Juan les decía a los recién convertidos, les recordaba, en cierta manera, les recordaba el gozo de la salvación que habían recibido. ¿Sí? Dios anima a sus hijitos, a los recién convertidos, a que prosigan en ese gozo del perdón que han recibido y de haber conocido la verdad de Dios, ¿sí? De haber conocido al Padre, ¿sí? Que ese gozo, que ese perdón, ¿sí? Que ellos han recibido, que no se les olvide, sino que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a este mundo para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Y así nosotros poder tener una vida eterna en Él, ¿sí? Y Dios les dice a sus hijitos, a sus recién convertidos, que nadie te mueva de ese perdón que tú has recibido, ¿sí? Que no vengan con otras enseñanzas o a lo mejor por las circunstancias que estamos viviendo o cualquier circunstancia que puedas pasar, ¿sí? Dios te anima a que tú sigas firme, ¿sí? Que tú te acuerdes y que tú sigas recordando y recibiendo con gozo ese perdón, ¿sí? Que tú has recibido por parte de Dios, ¿sí? Que tu fe no decaiga y que ese gozo no mengüe en medio o a pesar de las circunstancias, sino que estés dispuesto a seguir conociendo y seguir siendo instruido en el camino de Dios. Sí, probablemente los recién convertidos no conocen mucho o a profundidad lo que es de la Biblia, y probablemente muchas cosas ahorita en este momento pueden traer confusión a ti porque pues ahorita estamos siendo bombardeados por mucha información, ¿sí? Pero Dios te dice que sigas creyendo, que sigas estando firme, ¿sí? En esa decisión que tú ya has tomado, ¿sí? Que fue aceptar a Jesucristo como tu Salvador y a recibir ese perdón de Dios, ¿sí? Y también Dios habla a los jóvenes, aquellos que ya tenemos tiempo, que ya mediano, se puede decir mediano tiempo, más o menos tiempo en el camino del Señor. Son los jóvenes a los que se refiere Juan, son aquellos que caminan hacia la madurez, comprometidos en la lucha que sabemos que la vida cristiana implica, ¿sí? Dios nos recuerda, sí, que somos fuertes y que habéis vencido al maligno, sí. La fortaleza espiritual, Él habla de esa fortaleza espiritual que hemos vencido, sí, o que has vencido, sí, y que has recibido por parte de Dios al resistir las primeras pruebas o tentaciones en tu caminar con el Señor, sí. Sí, a lo mejor tú ya estás más firme, sí, tú ya has vencido pruebas, ya has vencido tentaciones, sí, que ya a lo mejor ya no tan fácilmente te pueden hacer mover, sí, de lo que hemos creído o de lo que has creído, sí, y Dios de hecho aquí, Jesús, Dios por medio de Juan, afirma, ya hemos vencido al maligno, sí, porque ya hemos pasado esa etapa a lo mejor de tentaciones, a lo mejor donde somos más débiles, estamos más expuestos a caer y a ser como que atraídos atraídos hacia la vida que antes llevabas, ¿sí? Y Juan y Dios nos dice, sí, esa victoria ya está asegurada, sí, tú ya la tienes, porque ya has vencido al maligno, sí, y somos fuertes los jóvenes, sí, esa fuerza que hemos recibido, somos fuertes porque la palabra de Dios está en nuestros corazones y está vivificando como un principio de vivir en santidad y de vivir también moralmente, sí, y que esa fuerza celestial que hemos recibido, sí, no es por nuestra propia fuerza, sí, esa fuerza que tenemos de la que se expresa Juan, esa fuerza que dice, os escribo a vosotros, dice, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Sí, quiere decir que nosotros ya
tenemos más conocimiento de la palabra de Dios. Y esa fuerza no la hemos recibido por nuestros propios méritos, no, sino que esa fuerza proviene de lo alto, ¿sí? Y es como nosotros hemos vencido al diablo, ¿sí? Y por eso yo te animo a ti, que a lo mejor estás en esta etapa, estamos hacia la madurez espiritual, ¿sí? Que tú sigas, ¿sí? Permaneciendo en la palabra de Dios, que tú sigas escudriñando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que así no seas engañado, que tu fe no sea movida, sí, porque como les expresaba, todos estamos expuestos, sí, desde el más pequeño espiritualmente hablando hasta el más grande, estamos expuestos a ser engañados, sí. Es por eso que Dios Juan se expresaba así, sí, de ellos, sí, les recalcaba esas características, se puede decir, logros, sí, aquellos beneficios que ya habíamos recibido de Dios, para que no seamos engañados. Y a los padres les dice, sí, a los padres son los veteranos en la fe, sí, en este caso a lo mejor yo puedo decir que son los líderes, sí, pueden ser los pastores, los ministros, sí, aquellos que ya tienen un caminar, sí, largo, un caminar años en el camino de Dios, fuertes en la fe, sí, ellos ya han alcanzado la madurez espiritual y Dios les dice a ellos, sí, que les insta a seguir en la verdad, seguir enseñando a Dios, sí, al mismo Dios, a seguir enseñando a Dios que desde el principio es el mismo hasta el día de hoy y por siempre, sí, sí, a seguir en esa misma línea de la verdad que ellos han conocido. Sí, probablemente ellos, a los veteranos, bueno, yo no me considero en este tipo se puede decir, de desarrollo espiritual todavía, o no sé, puede que sí, no sé, pero o porque no tengo a cargo a gente así, o no tengo un ministerio así como el pastorado, cosas así. Entonces, pero yo reflexionaba en esto, en los padres en la fe. Y yo decía, bueno, ¿cómo ellos pueden ser engañados? ¿Sí? Y vemos que ahorita, de hecho, Juan, después, en este mismo capítulo, en el versículo 15, sí, habla acerca del mundo, habla acerca que no os conforméis a este mundo, sí, que no améis las cosas de este mundo, sí, probablemente los padres en la fe están expuestos se puede decir, a dar un evangelio light, como ahora les dice, a lo mejor están tentados a mover ciertas ética cristiana, ¿sí? Sí, por atraer más gente o por retener a la gente. A lo mejor pueden ser movidos en doctrinas, en enseñanzas, en modismos, ¿sí? Para en retener a la gente o para atraer a la gente, ¿sí? Entonces, Dios a ellos les exhorta a que se queden en la verdad. Sí, aquel Dios que es el mismo desde el principio, a su palabra, sí, que no cambia. Sí, a pesar de que el mundo avanza y de que el mundo siga, la palabra de Dios es la misma, sí, y no cambia por medio de las circunstancias o porque el mundo avanza, sino que la palabra de Dios sigue siendo la misma, y las indicaciones, los mandamientos, sí, que Dios nos ha dado, sí, que Dios nos ha dejado, sí, se deben de seguir cumpliendo, aunque nosotros a veces vemos o creemos que son exagerados, pero no, porque eso nos va a llevar si los obedecemos, nos va a llevar a la vida eterna. Sí, entonces por eso Juan les primero, antes de empezar o de exhortarles
acerca de todas aquellas cosas que a lo mejor ellos estaban siendo engañados. Por eso yo digo que Juan les recordó primeramente esos beneficios, esas cosas que ellos ya han recibido de Dios, ¿sí? Y Dios, y Juan les recordaba esto, ¿sí? Para que eso que ellos ya han conocido de Dios, de ese caminar, de todo ese tiempo, de lo que ya, los beneficios, todo aquello bueno, porque de Dios recibimos puras cosas buenas, que no se olvidaran de eso, ¿sí? Sino que eso les sirviera, ¿sí? Y que recordaran para que no fuesen engañados, ¿sí? Porque como les decía, más adelante dice en el versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, y Dios por eso nos exhorta y nos anima por medio de estas palabras, para que nosotros sigamos, para que nosotros prosigamos en el camino de Dios. ¿Sí? Para que nosotros sigamos firmes, ¿sí? Y que tú sigas escudriñando la palabra de Dios, que tú sigas buscando de Dios, teniendo intimidad con Dios, y que tú le pidas al Espíritu Santo que te dé discernimiento de espíritu, ¿sí? Que tú le pidas que Él te dé dirección, ¿sí? Y que tú puedas permanecer en la verdad. Sí, por eso yo te animo a ti, creyente, que apenas vas empezando, que ese perdón que has recibido por parte de Dios lo atesores y sigas caminando en el camino de Dios. A los jóvenes, sí, los que ya tienen más tiempo, que tú sigas en ese caminar, en ese alcanzar la madurez espiritual que Dios quiere que tú tengas. Y a los padres espirituales, sí, que sigan firmes, sí, en la revelación que Dios les ha dado a sus vidas, sí, en cómo llevar a su pueblo, sí, en el caminar con Dios, sí. Y yo te animo, sí, es una palabra, yo creo que de ánimo, y que en estos tiempos Dios nos quiere recordar y que nos quiere tener alertas, y que nadie, ni que nada, ni que nadie, sí, venga a movernos de nuestra fe y de lo que hemos creído en Dios, con Dios y en Dios, sí. Y yo te invito a que en esta hora vamos a orar, sí, para que Dios nos ayude, que Dios nos mantenga alertas, sí, acerca de estos últimos tiempos, sí, que Dios nos mantenga alertas, y que podamos mantenernos alertas y que no seamos engañados, sí, que no venga un falso profeta o un falso maestro a enseñarnos y a movernos, sí, de esa verdad, de la verdad que ya hemos recibido. Sí, yo te pido que si puedes cerrar ahí tus ojos. Señor, te doy muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Muchas gracias porque tú nos amas, Señor, y en medio de estos tiempos tú quieres que tu pueblo, Señor, se mantenga firme. Y tú amas, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Y todos estamos expuestos, Señor, a poder ser engañados, pero yo te pido que en esta hora, Señor, tú abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, y que podamos estar apercibidos, que sea tu Espíritu Santo el que nos dé discernimiento, Señor, de espíritu, Señor, que podamos estar alertas, mi Dios, a todo engaño, y que no podamos ser engañados, Señor, sino que podamos seguir, Señor, escudriñando tu palabra, teniendo comunión contigo, experimentando cosas contigo, Señor, para que nuestra fe esté más firme, Señor, para que nuestra vida espiritual llegue a esa madurez, Señor, que tú quieres que tengamos. Señor, ayúdanos a seguir en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos siga ministrando, nos siga exhortando, nos siga animando, nos siga consolando, Señor. Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor.
y lo creemos, mi Dios, y que tú, Señor, nos mantengas firmes, que podamos estar firmes. Ayúdanos, Señor, a seguir firmes, Señor. Que pongamos de nuestra parte para escudriñar tu palabra y para tener comunión contigo, Señor, y no ser engañados, Señor, por el enemigo. Señor, muchas gracias por tu amor y por tu misericordia, y gracias por esta tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay una petición. Vamos a estar orando por ella. Piden oración por Sofía Villanueva, sí, que es de allá de la frontera en una de la frontera de Estados Unidos, sí, y piden oración por ella, Sofía Villanueva, que dio positivo al COVID, a este virus. Sí, vamos a orar por ella. Señor, te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel. Nunca me cansaré de decirte que tú eres fiel y tú eres un Dios misericordioso, mi Dios, Dios de amor, Señor. Y en esta hora, Señor, yo te pido por esta persona, por Sonia Villanueva, Señor. Ella ha dado positivo, Señor, a este virus, Señor, y yo te pido que tú seas su sanador, mi Dios, que tú des paz, Señor, a su vida, mi Dios, porque tú tienes control de ella y porque su vida está en tus manos, mi Dios. Que ella no tema, Señor, que ella no tenga temor, Padre, porque tú tienes cuidado de su vida. Y yo te pido por sanidad. Señor, tú tienes el poder para sanarla, mi Dios, y ante toda estadística, mi Dios, de que este virus dura en nuestro cuerpo cierto tiempo, Señor, tú tienes el poder para quitarlo, Señor, desde ahorita en el nombre de Jesús. Que tú fortalezcas su sistema inmunológico, mi Dios, para que combata, mi Dios, este virus y que tú hagas la obra, Señor, en su vida, mi Dios. Y que ella pueda creer que tú eres un Dios sanador, mi Dios, y que tú tienes el poder, Señor, para sanar y quitar este virus, Señor, de su vida. Yo te lo pido, mi Dios, y pongo en tus manos la vida de Sonia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Buenas noches. Sí, espero que esta palabra haya sido de ánimo, de bendición para tu vida. Sí, buenas noches. Que descanses.